Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a Seguimos Educando, nivel secundario básico. Hoy tenemos unas clases lindísimas para compartir con ustedes. Ya saben que estamos acá haciéndole el aguante a la comunidad educativa. No reemplazamos a la escuela porque no se puede. Estamos manteniendo vivo el vínculo pedagógico, el aprendizaje, abrir la cabeza a nuevas ideas. Mira, si ves algo acá que tendrías que estar viendo en el colegio en este momento, excelente. Si ves algo acá que ya ibas a ver en el colegio y cuando lo veas lo vas a tener bastante sabido, buenísimo también. Y si es por simple curiosidad, también bienvenidos y bienvenidas todos los que quieren aprender cosas nuevas. Acá estamos, haciendo el aguante. Y ya sabés que estamos acá, guardados cada uno en su casa por el coronavirus, que requiere como primera medida que nos guardemos, que nos quedemos adentro de nuestra casa. Pero además tenemos otras cosas que podemos hacer para prevenir que nos agarre esta enfermedad. Por ejemplo, lavarnos las manos varias veces por día. Vos sabés que lo tenés que hacer bien entre los dedos, con agua y jabón. Además, evita tocarte nariz, ojos, boca. Hay que tratar de erradicar esta costumbre, este hábito de tocarnos la cara. Si vas a toser o estornudar, hacelo acá, en el pliegue interior del codo. Dale, ventila los ambientes, abrís un poco la ventana para que entre aire y de paso mejorás el aire que respirás. Está buenísimo. Desinfecta los objetos que usás con frecuencia. Si tenés todo el tiempo en la mano joystick, el control remoto, el teléfono, la computadora, los lentes, las llaves, bueno, mantenerlos desinfectados. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, tenés que llamar desde la ciudad de Buenos Aires al 107, desde el Gran Buenos Aires al 148 y a nivel nacional al 0800 222 1002. Vamos a cuidarnos entre todos, dale. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Seguimos educando. En un rato vamos a tener clase de geografía con el profe Alejandro que nos va a hablar de migraciones. Pero ahora llegó el momento de Cristina. Bienvenida, Cris. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ahí trajo varillas, trajo de todo para la clase de matemáticas. ¿Cuál es el tema de hoy? Seguimos con congruencia de triángulos y con construcción de triángulos. ¿Y los objetivos? Bueno, vamos a construir triángulos y vamos a usar los criterios de congruencia de triángulos y otras propiedades que van a aparecer para poder argumentar sobre la posibilidad o no posibilidad de construir triángulos en base a distintos datos. Excelente. ¿Podemos hacer un breve repaso de lo que veníamos viendo sobre los triángulos? Bárbaro. La clase pasada habíamos visto que existen 3 criterios para la construcción de triángulos. Es decir, para que otra persona construya un triángulo, yo le doy algunas instrucciones, pero le tengo que dar todas las medidas de los lados, todas las medidas de los ángulos. No, alcanzan con 3 cosas. Sí. Le puedo dar los 3 lados, ¿sí? Le puedo dar 2 lados y el ángulo comprendido, y le puedo dar un lado y los 2 ángulos que están adyacentes con ese lado. Igualmente, por ejemplo, en el criterio donde doy los 3 lados, que lo llamamos LLL, esos lados van a tener que cumplir ciertas condiciones para que el triángulo se pueda construir. Y esto vamos a ver un poquito hoy. No es que siempre puedo hacer. Claro, con no cualquier dato puedo hacer un triángulo. Exactamente, no es que con cualquier dato. Esos datos tienen que armonizar de ciertas maneras que vamos a ir descubriendo durante el programa. Bien, excelente, Cris. Bueno, empecemos con un material para ir metiéndonos de cabeza en este tema que la verdad resulta muy divertido. Triángulos, vamos. ¿Es posible con 3 segmentos construir siempre un triángulo? A veces sí y a veces no. Si las longitudes de los lados son 15 centímetros, 18 centímetros y 8 centímetros, ¿existe el triángulo? Y si fueran 15 centímetros, 18 centímetros y 10 centímetros. Organizamos las varillas por longitud de lados. Elegimos conjuntos de 3 varillas para hacer triángulos con ellas. Formemos ternas por las longitudes de los lados.
tratemos de encontrar una relación entre ellas. Tomemos 3 varillas 1. Cuya longitud represente la unidad, es decir, que sean iguales. Tenemos entonces la terna de 3 varillas 1, 1, 1, con la cual se puede construir un triángulo con lados iguales. Ahora lo intentamos con las varillas 1, 1 y 2. No podemos. No hay un triángulo cuyos lados midan 1, 1 y 2. Con las varillas 1, 2, 2, se forma un triángulo con 2 lados iguales. Con las varillas 1, 1 y 3, no se forma un triángulo. La terna 2, 2, 2 sirve, pero no sirven las ternas 1, 1, 4, ni 1, 2, 3. Con las varillas 2, 3 y 4 aparece un triángulo con los 3 lados diferentes. Con las varillas 3, 4 y 5 se forma un triángulo con los 3 lados diferentes y una particularidad, un ángulo de 90 grados. Un triángulo existe si y solo si cada uno de sus lados es menor que la suma de los otros 2 y mayor que su diferencia. Aparece acá un nuevo concepto, la propiedad triangular. Sí, súper importante, propiedad triangular. Nos dice qué condiciones tienen que cumplir 3 lados para que se pueda armar triángulo. Es decir, si yo puedo armar triángulo, Ángela va a poder también y van a ser congruentes. Ahora, si yo no puedo, ella tampoco va a poder. Depende cómo combinen esas medidas. Así que Quiero ver ejemplos. ¿Probamos? Dale, probemos. Probemos. A ver, voy a probar con alguna de estas tiritas que tenemos acá. Por ejemplo, podríamos probar con estas. Esta tirita tiene 30 centímetros, Sí. esta tiene 40 y esta tiene 90. Vamos a ver. Son los 3 lados que tenemos. Son los 3 lados. Y nos preguntamos, ¿se puede con cualquier longitud hacer un triángulo? Claro. Veamos. Con cualquier terna de lados podremos armar. Bueno, probemos con esta. Probemos. Probemos. Vamos a acá a armar uno de los vértices. Opa. El vértice A. Pues, el vértice A del triángulo. Ahí va. Tenemos un ganchito, nos podemos mostrar. Tenemos 2 lados por ahora. Pueden tener distinto ángulo. Eso lo vamos a ir regulando. Vamos a ver. Ahora vamos a Poner el tercer poner lado. el tercer lado. El vértice Estamos B. formando el vértice B. Muy bien. Yo presto atención, profe. Sí, no, bárbaro, buenísimo. Bueno, acá tenemos un proyecto de triángulo. Vamos a ver, tenemos 3 lados, tenemos 2 vértices y vamos a buscar el tercer vértice. A ver, Entonces, acá. movemos. Movemos, probamos con distintos ángulos. Acá están los ángulos y los podemos variar porque nuestra condición son estos lados. Con estos lados hacer un triángulo. Bueno, probamos, nos está costando. Sí, no se puede, ¿Qué me parece. pasa? Me parece que no se puede. A ver, voy a estirar. No llego. No, yo tenía que encontrar un vértice donde se junten estos 2 lados. Miren, no hay manera. No hay manera, Ángela. No, no se puede. Con estas medidas no se puede. Bien. Vamos a... ¿Probamos con otro? Debe ser que no se está cumpliendo la propiedad triangular. Ah. ¿No es cierto? Sí. Yo voy a anotar en el pizarrón para ir recordando lo que nos fue pasando. ¿Se puede construir el triángulo? En este caso, No, no se pudo. no se pudo. No hay manera. Mira que estiro el amarillo para allá, a ver si lo puedo estirar. No. No hay manera. Uno dice, no, seguro lo acomodo. No. ¿Se puede construir el triángulo? Fue nuestra primera pregunta, ¿no es cierto? La segunda podría ser si se cumple la propiedad triangular, porque debe estar fallando algo de esto. Si se cumple la propiedad triangular.
la propiedad triangular. ¿Sí? Y yo puedo decir, no se puede porque no se cumple. Pero cualquiera va a preguntar, bueno, ¿por qué no me explicás por qué no se cumple? ¿Dónde veo que no se cumple? ¿Qué pasó? Entonces podemos decir por qué no se cumple la propiedad triangular. ¿Sí? Entonces, ¿se pudo construir triángulo en este caso? No. No pudimos. Entonces, acá, en este ejemplo, ponemos que no pudimos. ¿Se cumple la propiedad triangular? Bueno, el problema es que no se está cumpliendo, porque la propiedad triangular nos dice que siempre la suma de dos lados tiene que superar la longitud del tercero. Y el problema, ¿vieron que no ¿viste, Ángela, que no llegaba, que era cortito? Este y este sumados. Claro, naranja y violeta sumados no llegan a superar a amarillo. Entonces, ese es el problema. Naranja y violeta medían 30 y 40. O sea que el problema es que 30 más 40, que muy bien sabemos que es 70, no supera a 90. Este signo de mayor tachado quiere decir no es mayor. ¿Sí? Ponemos una flechita para que nos acordemos. No es mayor. Entonces, la propiedad triangular no se cumple, porque la propiedad triangular dice que la suma de dos lados tiene que superar al tercero. Acá no pasaba, no pudimos armar triángulo. ¿Sí? Bien, perfecto. Probamos con otras, a ver si tenemos ahora más me quedé medio suerte. frustrada, Cris, probemos con otra. Bueno, lo dejamos ahí. Yo ahora quiero probar con 70, 50 y 80. 70, 50 y 80. Vamos a ver. Acá tengo unas tiras hermosas. Qué lindas están estas tiritas, de color, están buenísimas. 70, 50 y 80. Una genia Flor que hace todas estas Sí. manualidades. Miren qué maravilloso. 70, 50, 20, 50 y 80. Perdón. 20, 50 y 80. Sí. 20, 50 y 80. Bueno, si piensan esto ya pueden Miren, ir acá imaginando. tenemos, qué desafiante, lados largos, lados cortitos. ¿Se podrá? ¿No se Intentemos. podrá? Vamos a ver. Bueno, ¿con cuál empezamos? Con Empecemos con cualquiera, los da lo dos más mismo. chicos. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a hacer nuestro modelo. 20 y 50. 20 y 50. Hacen el vértice A. Nuestro modelo de vértice. Hasta acá estamos bien. Tenemos el vértice A, Vamos tenemos el de bien. 20 y el de 50. Vemos que podemos jugar con distintos ángulos. Agregamos Ahí, el de 80, vértice B. Agregamos el de 80. Y bueno, ¿Y ahora, Cris? y ahora vamos viendo. A ver, ¿podemos armar triángulo? Tampoco. No. Tampoco. Fíjate que la celeste con la roja nos quedan cortas. Son menores. Entre las dos Sí. son menores al verde, no superan al verde. Y este es el problema, ¿no es cierto? Por más que si quiero hacer triángulo, no llego a la punta del verde. O sea que el lado de 80 no se estaría cumpliendo Entonces, en ¿yo nuestro tengo que sumar triángulo. los dos lados más chicos? No, siempre dos tienen que ser superiores al tercero. Al tercero. Lo Claro. que pasa es que hay un truquito. Si vos probás con los dos más chicos y funciona, lo otro va a funcionar también. Así que estos son los dos más chiquitos de la terna son los responsables de Bien. que se pueda o no se pueda. Los primeros que tengo que sumar por las dudas para ver si superan al otro. Así que acá tenemos otro ejemplo donde no se puede porque está fallando la propiedad triangular. Y el problema Cristina, era... venimos mal, ¿eh? Venimos mal, no podemos armar un triángulo. Algo tan fácil. ¿Vieron? A ver, todos creemos que haces ta y armas un triángulo. 3 rayas, listo, no. Nuestro segundo ejemplo. Acá nuestras medidas eran 30 centímetros, 40 centímetros y 90 centímetros, ¿no? Sí. Ahí, este era nuestro ejemplo. Ahora nuestro ejemplo tiene 20, 50 y 80, ¿no es cierto? 20 centímetros, 50 centímetros y 80 centímetros. Y nos pasa lo mismo. Y nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. ¿Pudimos construir No. triángulo? No. ¿Se cumple la propiedad triangular? No. ¿Por qué? A ver los números. Bueno, 20 más 50 nos supera a 80. Así que 20 más 50 no supera, no sé por qué lo puse tan chiquitito, 20 más tímida la sí, 50 no supera a 80, porque 20 más 50 es 70. Sí. Bueno,
La tercera será la vencida. Esperemos. ¿Probamos? Vamos a ver, quiero armar un triángulo con estas varillas. 70, 80. Vamos a ver, acá tengo, bueno, tengo 3 varillas. Vamos a ver, ¿sí? Lindos colores. Vamos a ver si podemos armar triángulo. Tenemos de 80, de 50 y de 70. Vamos entonces a armar nuestro modelo de triángulo. Bueno, vértice A. Vértice A. Construido. Muy bien. Vamos con la tercera tirita. Bárbaro. Vértice B. Y vamos en la búsqueda del vértice C. Qué nervios. Chan. A ver, ¿se encontrarán? Cha, 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 Miren cha. el ángulo, ¿no? Que los chicos vayan mirando qué pasa con los ángulos de este triángulo. Suspenso. Suspenso. Charan. ¿Se encontrarán? ¿Se podrán Charan. encontrar en un punto? Sí, verá que te alcanzo la Buenísimo, se armó el triángulo. El agujerito, ahí. Ahí está, Ahí lo logramos, está, Cris. lo logramos. A ver, ahí está. Fíjense que de pronto esto que se nos movía, viste que los anteriores teníamos que sostener, esto quedó rígido, tiene una forma inalterable. Ahí se ve que con las 3 medidas de los lados, cuando se construye, no hay opción. No había acá otra opción que este ángulo. Es esta forma. Lo puedo mirar de distintas maneras. Lo puedo poner así, por ahí me parece que es otro. Son Claro. congruentes, es el mismo. También así, ¿no? Invertido. Lo puedo dar vuelta, es el mismo, son congruentes todos. Así que con estas medidas se pudo construir un hermoso triángulo. Bueno, vamos a completar nuestro cuadro. Bueno, entonces la tercera fue la vencida. La tercera fue la vencida. Nuestro cuadrito era 70, 80, 50. 70 centímetros, 80 centímetros y 50 centímetros. Estos son nuestros 3 ejemplos de lados. Lados, lados y lados. ¿Pudimos construir triángulos? ¡Sí! Pudimos. ¿Se cumple la propiedad triangular? Sí. Sí, se cumple. Se cumple. Y bueno, ¿por qué? A ver. Agarremos mostremos Los más los cortos. menores, los Bueno, menores. 70 50 y 70. más 70 50. más 50, pensamos en la cabeza, es 120. Sí. ¿Supera ¿A 80? A 80, sí. Y uno podría comprobar con las otras sumas, y sí, dan que sí. También, a ver, Las por otras, ejemplo, 80 más 50. 80 más 50 es 130. Tiene que ser ¿Supera superior a 70. a 70? Sí. ¿Y 70 más 80? Y 70 más 80 da 150. Tiene que ¿Supera superar a a 50? 50? Sí. Así que... O sea que cuando se dan todos. Sí, se dan todas las combinaciones. Siempre Perfecto. la suma por eso la propiedad triangular te dice, la suma de 2 lados tiene que superar al tercero para que se pueda construir triángulo. Entonces, ¿qué pasa? Vieron que el triángulo dijimos que no tiene opción. Con estos lados tiene esta forma. Solo podemos ubicarlo en distintos lugares o de distinta manera. Así, 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 ahí. ¿Sí? Son todos congruentes. Bueno, ¿por qué? Digamos, ¿qué propiedad nos confirma esto de que todos van a ser congruentes? Era nuestro criterio lado, lado, lado. O sea, estamos viendo que este criterio se está cumpliendo. El lado, lado, lado. Ahora, los lados tienen que cumplir la propiedad triangular. Entonces, qué embrollo, ¿no? Pero se puede. Son no dos se cosas puede. distintas. Claro. O sea, si vos te dan 3 lados y podés construir triángulo, cualquiera que construya un triángulo con esos 3 lados va a tener uno congruente al tuyo. Ahora, si te dan 3 lados y vos no podés construir triángulo, es que está fallando la propiedad triangular y no va a haber nadie que construya nada congruente al tuyo. No hay un porque triángulo posible. Porque nadie puede construir. Entonces, esta cosa de la matemática, de lo posible y lo imposible. Lo que es imposible en matemática es imposible por un buen rato. O sea, con estas medidas no hay manera de armar triángulo. Y es categórico, ¿no? Así que bueno, repaso del criterio lado, lado, lado. Acá estaríamos con el criterio lado, lado, lado. Claro, porque nos dieron 3 lados, ¿no? Nos dieron un ángulo. 3 lados y pudimos construir triángulo. Así que, bien, repaso del criterio lado, lado, lado.
Cuándo se puede construir un triángulo y cuándo no, conociendo los lados, depende de la propiedad triangular. Y esto es, por ahora, la idea. Excelente. Bueno, enseguida la seguimos, pero me parece que está por sonar el timbre, profe. Justo. Recreo. Enseguida seguimos aprendiendo Bárbaro. sobre propiedad triangular, criterios de congruencia del triángulo, todo con ejemplos, con varillas. Enseguida nada más. Ahora recreo. Profe Cristina, estuve pensando mientras me relajaba en el recreo. ¿Habrá algo parecido a la propiedad triangular, pero para ángulos? No podía disfrutar el recreo y pensar eso. Te quedó esa idea. Pero muy bien, eso es intuición matemática. Ah, bien. Muy bien, muy bien. Existe una propiedad que limita las medidas de los ángulos con los cuales se puede formar un triángulo. Exactamente. Bueno, enseguida vamos a profundizar en Vale. ese tema, pero empecemos con este material. A ver, vamos. En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores equivale a la suma de dos ángulos rectos. Pero analicemos esta afirmación. Sumar es agregar. Para ver el caso de la suma de los ángulos, situamos uno a continuación de otro. Rompemos el triángulo y colocamos sus ángulos en forma continua. Para graficar la suma de dos ángulos rectos, lo más claro es colocar uno a continuación del otro. Un recurso experimental sencillo permite ver cómo se cumple esta propiedad en los ángulos de un triángulo. Hacemos coincidir un lápiz con un lado de cualquier triángulo. Lo desplazamos hasta que la punta llegue al vértice. Con la punta en el vértice, giramos el lápiz sobre el ángulo interior hasta que quede en la dirección del otro lado. Giramos como antes, hasta el lado del cual partimos. Al terminar todos los desplazamientos, el lápiz giró media vuelta. La punta que estaba orientada hacia la derecha al finalizar el recorrido está orientada hacia la izquierda. Entonces, comprendemos que en cualquier triángulo, la suma de los ángulos interiores equivale a la suma de dos ángulos rectos. Profe Cristina, entonces, la suma de los ángulos interiores de un triángulo equivale a dos ángulos rectos, o sea, a 180 grados. A 180 grados, sí. Podemos recordar, viste que en la vida diaria cuando se dice, pero tal persona dio un giro de 180 grados en sus opiniones. Sí. ¿Quiere decir que cambió mucho o que cambió poco? Mucho. Mucho. Y fíjate que por ejemplo, en una vuelta entera, que hacíamos la vez pasada, si vos estás mirando ahí, das una vuelta entera, 360 grados, terminás mirando al mismo lado. Por ejemplo, acá. Ahí está, claro. Está al revés esto, permiso, ¿no? Bueno, no ahí importa, entre las dos no suponete. podemos... Bueno, ¿Por es qué no relativo podemos todo. poner al revés el mundo? Claro. ¿Quién dijo que está arriba? Exacto, que lo que es Europa? arriba y lo que es abajo. Estoy Ahí en está. Argentina. Me encanta. Doy una vuelta de 360, vuelvo a Argentina. Vuelvo a Argentina. O sea que girando 360 grados volvemos a la posición inicial, ¿sí? Con un giro menor, pongamos que estoy acá, giro un poquito, bueno, puedo girar más. Y la posición completamente opuesta sería estar de espaldas a esta pared que estoy mirando acá. Y ese giro, desde acá hasta allá, son 180 grados. Perfecto. Es para que visualicemos, es media vuelta. Eso tiene que sumar todos los ángulos de adentro del triángulo. 180 grados es media vuelta y parece que los ángulos de los triángulos siempre suman 180. ¿Podemos propiedad? probar? Vamos a ver. Yo no sé, no sé Uno si no lo cree, creo. uno tiene que descreer. Hay que Yo convencerse. quiero comprobar. Vamos Cristina. a comprobar. Comprobemos. ¿Hacemos ejemplos? Dale. Dale. Bueno, vamos a probar. A ver, se me ocurre un ángulo de 120 y un ángulo de 100. Dos obtusos, ¿por qué no? ¿Sí? Bueno. ¿Por qué no? Entonces, voy a agarrar varillas, nuestras Vamos varillas. con las varillas. 70, 80, 90. Lo podemos hacer, agarremos la más larga. Agarremos la más larga ¿Y cuál le vamos a poner? y le ponemos una cualquiera en una punta. Entonces, 90 y 70. Esta Así. que es blanca. 90 y 70. 90 y 70. A ver Vamos si a sea. tener
un triángulo enorme, si es que lo logramos hacer. Ahora vemos el ¿no? ángulo, como Ahora vemos el ángulo, claro. Entonces vamos a ver, la condición, lo que nos habíamos propuesto, recordemos, es que haya un ángulo de 120 y uno de 100. Son obtusos esos dos, así que más o menos 120 es una cosa así y 100 es más de 90. O sea que les podemos mostrar a los chicos por ahí 90, les muestro ahí, eso es 90. Perfecto. Y nos Un vamos poquito abriendo más. un poco más. O sea, 100 es más de 90, es obtuso. El de 90 de mi lado estaría acá, pero yo dije que quería 120. A la vista está que no podemos formar triángulo con esto, porque esta punta nunca se va a encontrar con aquella. Sí. O sea, con un ángulo de 100 y otro de 120 no podemos formar triángulo. ¿Qué pasa? Si yo sumo 100 con 120, me da 220 y ya me pasé de Claro. 180. Así que parece que la propiedad esa, algo de bueno, algo de correcto debe tener. Sí, por lo menos el ejemplo 1 ¿No es cierto? El nos ejemplo salió. 1 no salió con dos ángulos que superan 180. No hablamos del tercero, pero si dos ya superan 180, con un ángulo Claro. más nos pasamos más de Nos 180 repasamos. todavía, nos repasamos. Bueno, esto lo podemos plegar, después si lo necesitamos los usamos otra vez. Probemos con otros ángulos. A ver. 40 y 60, me fui a los agudos, ángulos agudos, 40 y 60. Podemos probar con una varillita de 30, vamos Desarmamos. desarmamos una punta nada más. Desarmamos una punta. ¿Cuál vamos a buscar? El Este, de 70. 40 y 60. Este de 70, ¿eh? El blanquito. Sí. Sí, no importa, hacemos la chiquitita y estos dos. Perfecto. Entonces tenemos 70, 40. Claro, lo que vamos a decir es que estamos jugando con los criterios también. Yo tengo ahora vamos a hacer lo siguiente. Elegí una medida, 30, la chiquitita, y las otras no las conozco. Entonces agarro varillas cualquiera y digo, bueno, después las corto. ¿Sí? O sea, yo sobre este lado de 30 centímetros quiero que acá haya un ángulo de 40 y acá uno de 60. ¿Sí? Entonces vamos a ver si con el transportador y todo nos podemos bueno, dale. arreglar. Entonces aclaramos que las varillas largas son de medidas variables, que las cortaríamos luego de conseguir nuestros Claro, porque ángulos, si es que los conseguimos, si se consigue triángulo y Estamos todo, con ¿no es cierto? un lado y dos ángulos tenemos. Con un lado y dos ángulos. Perfecto. Entonces, lo voy a hacer con la verde, es lo mismo. Entonces, vieron que dibujando, los chicos se deben acordar, a veces uno dibuja las líneas y donde se encuentran, se encuentran. Yo no tengo las medidas. Tiro una línea, tiro otra y donde se tocaron y tengo triángulo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Vamos a armar el vértice B. vamos a armar el entonces. vértice B. Entonces, no importa. 40 y 60 son ángulos agudos. Bueno, entonces tengo acá mi base de 30, es fija. Y acá quiero un ángulo de 60. Este es recto y va a ser ahí un poquitito. Podemos, intentemos hacer algo como medir con esto, o sea, Pero es este. claro, sí, en realidad estas tiras son mucho más gruesas que un lado de verdad, Claro. así que hay que hacer una ubicación hay que poner el transportador. Ahí está, gracias. Buenísimo, perfecto. Bueno, 60. ahora nos quedamos duras Tengo un acá. ángulo de 60. Tenemos acá un ángulo de 60, vamos a borrar no, vamos a tratar de... Ahí, tenemos 60 grados. Y del otro lado, no me importa esto cuánto mide, del otro lado quiero uno de 40, que es un poco más chiquito. Entonces, podríamos intentar medirlo, sí, pero, a ver, me pongo ahí. Sí, siempre les decimos a los chicos que son medidas aproximadas, que si uno va a Claro. construir un edificio con esto necesita otra precisión. 180, 140, a ver, ahí, ahí, 40 grados. ¿Sí? Podemos evaluar si nuestro dibujo es bueno. Si esto era 90, la mitad es 45, así que está bueno, está correcto que el verde esté tan caídito, digamos, porque cae
por debajo de la mitad de un ángulo recto. Quedó tan chiquito que no nos entran las... Este 60, ahí, y este más chiquito 40 grados, 60 grados. Y bueno, sorpresa, ¿no? Porque los lados del triángulo, nada que ver con la longitud del verde ni con la longitud del amarillo. Los lados de mi triángulo, si esto mide 30, fíjense que no tuvimos mucha libertad con Ángela. Esto era 30 centímetros. Y teníamos estas dos medidas de los ángulos. Lado, ángulo, ángulo. Y no tuvimos libertad para elegir sobre el verde y el amarillo. El punto vértice entre el verde y el amarillo está acá. La medida del verde tenía que ser esta y la medida del amarillo tenía que ser esta. No hay opción. Sí. Cualquiera que haga lo mismo en otra parte del pizarrón va a conseguir un triángulo congruente a este. ¿Qué vemos acá? ¿Se cumplirá la propiedad de la suma de los ángulos interiores del triángulo? Vamos a ver. Este debería ser... Se está cumpliendo, digamos. Los tres ángulos tenían que sumar 180. Sí. Así que lo que quería decir es, ¿podríamos saber la medida de este ángulo sin medirlo? Y sí. Supuestamente me diría 80. Claro. Si este es 40 y este es 60, ya tengo 100 grados en total. Aquí tiene que haber 80 grados. Ahí tiene que haber 80 grados. Entonces, la propiedad triangular se cumple. Y lo que vemos, nuevamente, el tema de los criterios. Con estos tres datos no tuvimos opción. Salió esta forma. ¿Sí? Bien, pudimos armar un triángulo con ángulos agudos. Bien, no siempre tienen que ser agudos, pueden ser obtusos, pero si son obtusos tendrá que ser uno solo, si no me paso de 180. Claro. No podía tener dos obtusos como en el primer ejemplo, ¿cierto? Bueno, podemos hacer un ejemplo más. Con una varilla de 40, ángulos de 80, a ver. Esta sería nuestra varilla, la inicial, ¿sí? Y nuevamente yo voy a conocer dos ángulos, así que con las otras varillas las uso como medidas provisorias. De pronto el triángulo se va a formar como él quiere, como se tiene que formar, y es el tema de los criterios de congruencia. No nos da opción. Acá o en cualquier otro lugar saldría el mismo triángulo. Bueno, vamos a ver. Vértice A. Vértice A. Vértice A. Esto de que ya agarré dos y entonces se me complica. Vértice A. Perdón. Cuidado con las varillas. Cuidado con las varillas. Vértice B. ¿Sí? Y bueno, vamos a... Gracias. Voy a borrar un cachito porque necesitamos un poquito. Tenemos la varilla de 40, que es nuestro dato. Claro, es nuestro dato, eso está fijado. Y después tenemos dos Una ángulos. mide 40, sí. Una mide 40. Y ahora vamos a ver qué ángulos le ponemos a esto. Vamos a probar con un obtuso. Bueno. Vamos a ojo, se puede medir, ya lo vimos, pero supongamos que esto mide 110, ¿sí? Sí. Y pongamos que nos piden que sea 40 o 50, 30, más chiquitito. Vamos a hacerlo bien chiquitito. 30 grados. Entonces acá están nuestros datos del criterio. Tenemos un criterio lado, ángulo, ángulo. Sí. Si esto es 90. El 30 en realidad, ahora lo podemos medir, es un ángulo mucho más chiquitito. Si esto es 90, si esto es 90, sería un 30 es tercio. la tercera parte. Ahí está, ahí está. Fíjense, si no necesitamos medirlo, está más o menos, quizás es un poquitito más chiquito, 30. Ahí está. Este es 30, este es 110. Se pudo formar triángulo y podemos descubrir la medida de este ángulo sin medirlo. Los tres tienen que sumar 180. ¿Podría haber un obtuso? Sí, un obtuso podés tener. Depende de las medidas, ¿sí? Un obtuso podés tener siempre, uno solo. Los otros dos van a ser agudos. De paso, repasamos, ¿no? Sí. Obtuso, agudo. Bueno, 110 y 30 son 140. Sí. Hasta 180... Son 40 más. Son 40 más, 40 grados más. Así que estos serían los tres ángulos del triángulo este. También podríamos
hay maneras de descubrir la medida de los lados, pero nuestros datos iniciales fueron estos 3. Recordemos que tiene que ver con el criterio de ángulo, lado, ángulo. Ahí está, hermoso, se encontraron. Muy lindo. Y las medidas estaban determinadas. En cualquier lugar que construyamos con estas medidas sale este triángulo. Perfecto. En cualquier lugar. Bueno, hicimos 3 ejemplos, ¿sí? Está como flotando. A ver, la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo dijimos que vale 180. Sí. Cuando yo elegí 2 obtusos no pude construir triángulo. Pero igual está ahí medio flotando, porque alguno me podría decir, bueno, ¿por qué 180? ¿Por qué no 170? Vamos a hacer una experiencia que nos convence, nos ayuda a aceptar, A creerle a Cristina. a creerle A creerle a las matemáticas. a las matemáticas, a estas leyes matemáticas que vienen de muy antiguo, estas, otras son más modernas, pero y que, bueno, si las seguimos estudiando, porque imagínense con todo el bagaje de cosas matemáticas que hay, si estas cosas que vienen de antiguo las seguimos estudiando en la escuela, es que son básicas para hoy día, para el conocimiento matemático y sus aplicaciones. Pero hay que descreer y comprobar. Exactamente, hay que descreer, hay que decir, ¿pero por qué? No puede ser de otra manera. Mira, Ángela, acá hay un triángulo. Sí. Bueno, tiene lados, tiene ángulos. Vamos a hacer una experiencia para poner a prueba la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Digo, yo voy a probar, a ver si es 180. Yo voy a inventar algo para chequear un poco. Bueno. Entonces digo, marco este ángulo así. Los 3 ángulos son diferentes. Este es agudo, pero es un poquito más grande que este, y este es obtuso. Sí, Así que- apenitas más grande que un recto, ¿no? Exacto. Entonces vamos a marcarlos con distintos colores a los ángulos. Tengo uno verde, tengo uno rojo. Claro. Tengo uno verde, tengo uno rojo. Y, a ver, este no lo quiero marcar ahora. Ahí Uno- va. Uno azul. Sí. A ver. Estos se parecen bastante los colores. Ahí Sí, va. al Este verde es le vamos distinto. a poner negro para diferenciarlo. Ahí está, ahí está, Entonces, ahí negro, rojo y Entonces, azul. tenemos negro, rojo y azul. ¿Sí? En vez de llamarlos ABC, le pusimos colores. Y acá tengo un triángulo idéntico. Es igualito, igualito, igualito. Así que le O voy sea, a... congruente. Congruente, muy bien. Vaya aprendiendo. Excelente, excelente. Excelente. Muy bien. Entonces, negro, no me quiero confundir con los colores. Al obtuso le ponemos rojo. Al obtuso le ponemos rojo. Y al agudo, no me confundí, ¿no? No. Le ponemos al otro agudo, le ponemos este que es como verdecito. ¿Sí? Y ahora van a ver lo que va a pasar. Lo voy a mostrar, lo mostramos. Idéntico, ¿no? Más o menos, pintaditos, iguales, congruentes. ¿Sí? Voy a recuperar lo que estaba diciendo antes, de que 180 es media vuelta. ¿No es cierto? Sí. A ver, ya que estamos, un giro de esta manera son 360 grados. Y si yo hago un giro de media vuelta, por ejemplo, de acá hasta acá, son 180 grados, ¿no? Sí. Bueno, así que voy a poner acá para que quede 360 grados, 180 grados. Lo que habíamos dicho es que los 3 ángulos estos que están pintados en este triángulo o en cualquier otro triángulo suman 180. Entonces, yo te voy a pedir, Ángela, que lo tengas para que los chicos lo puedan ver un rato, mientras yo hago otra cosa con que es como el mismo. Una manualidad. Una manualidad. Tijera. Tijera. Vamos a destruir un triángulo. Oh, con lo que nos costó armar Vamos a triángulo. destruir un triángulo. Bien. Vamos a ver. Voy a cortar los ángulos, más o menos, porque de paso vamos completando conceptos. Un ángulo es infinito, o sea, este ángulo empieza acá, no termina en el triángulo. Sigue, sigue, sigue. El ángulo
todo lo que está comprendido entre estos dos lados, que como rectas continúan en realidad. O sea que estos ángulos, corto un pedazo de los ángulos para estudiar. Y lo voy a cortar en forma irregular. ¿Sí? Vayan viendo, le saqué ese ángulo. Ah, bueno, ahí está. Yo te lo voy teniendo, este es este. Ahora voy a sacar de cualquier manera este ángulo. Lo puedo cortar como se me ocurra. Acá tengo un pedazo del ángulo verde. Y le voy a sacar un poco de esto que me sobra para visualizarlo más como un ángulo. Acá tengo el ángulo rojo. Ahí está. ¿Sí? Bueno, la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo nos dice que estos tres ángulos tienen que sumar 180. ¿No es cierto? Vamos a ver si entre los tres puedo armar media vuelta. Vamos a ver. Ahí. Pongo uno. Bueno. ¿Sí? Pongo el otro. Vamos a poner el rojo, así cambiamos de color. Puse un agudo. Puse el obtuso. Y viene. Vamos a ver, ¿eh? ¿Encaja ahí? ¿Te parece? ¡Ah! Pero mirá. Increíble. Mirá. Increíble. 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 Quedó perfecto. 180 grados. Mostremos, no nos olvidemos que esos pedacitos, ¿de dónde salieron? De acá. Eran estos ángulos. Los ángulos de este triángulo. Así que es verdad que suman 180. Así que es verdad que suman 180. Y esta es una experiencia que la pueden hacer en casa fácil. Hagan el triángulo más raro que les parezca. Le cortan las puntas, lo ubican en una recta y van a ver que equivale, la suma de los tres ángulos equivale a 180 grados. Excelente. Bueno, reconstruimos, nos quedamos con el triángulo entero para seguir estudiando, ¿no? Bien. Podemos seguir jugando con las varillas, viendo si puedo armar triángulos, si no puedo. Estamos hablando hoy mucho de cuando no puedo. A veces puedo y a veces no puedo, hemos visto. Sí. Pero ¿qué nos puede pasar al construir triángulos? Además de poder construir o no poder construir. Depende también la cantidad. Si estoy usando los criterios, puedo construir uno. Aunque sea puesto en muchos lados, van a ser todos congruentes a uno, ¿no? Entonces, si uso los criterios, puedo construir uno. Si las medidas no encajan, no puedo construir ninguno. Pero puede ser que me den medidas y que salgan muchos triángulos de esas medidas. Por ejemplo, si tengo dos lados, me dicen dos lados. Bueno, un triángulo con un lado vamos a usar los colores, a ver, uno de 50 y uno de 30. Listo, qué bárbaro. Bueno, me dieron lindas indicaciones. Sí. Un ángulo de 30, que dije, una de 50 y 30. Bueno, entonces uno dice, vamos a empezar a hacerlo. Y entonces tratás de determinar el otro lado. Y bueno, ¿cuántos hay? ¿Qué te parece? Mide lo que tiene que medir, mide lo que tiene que medir. No me dicen nada de los ángulos. Si no me dicen nada de los ángulos y me dan dos lados, yo puedo armar un triángulo así, puedo armar otro triángulo ahí, achicando este ángulo, ¿sí? Entonces, no sé si se nota bien. Sí. Depende. Tengo un montón de opciones. Claro, ¿Infinitas son? Y son infinitas. ¿Puedo armar un triángulo rectángulo? Sí. Sí. ¿Puedo armar un triángulo que tenga ángulos agudos acá? Sí, un montón. Infinitos ángulos agudos. Hasta los ángulos pueden medir hasta con coma. O sea que acá hay 90 grados, pero puedo elegir que mida 22,8 este ángulo. Claro, por eso es infinito. Así que tengo un triángulo acá. ¿Puedo elegir que este ángulo sea obtuso? ¿Por qué no? Y de vuelta, tengo infinitas posibilidades, ¿sí? Miremos que esto al girar también describe una circunferencia, la punta del naranja, ¿no? Por eso usamos el compás o el hilito con la tiza para construir. Así que tengo infinitos triángulos si me dan dos lados, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Hay infinitos, no hay uno solo. Esos infinitos no van a ser congruentes entre sí. Claro. El chiste es que son infinitos y son distintos. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo
el criterio de tengo dos lados, pero el criterio te dice, si te dan dos lados, te tienen que dar el ángulo comprendido. Claro. Y a mí no me estaban diciendo, bueno, acá pone 30 grados. Claro, si yo voy a construir un edificio y no me dan el ángulo, me va a quedar O te queda mal. alto el edificio, o te Claro. queda peticito, y bueno, vos cumpliste con los Claro, lados. claro. ¿Está? Entonces, Entonces, ¿los criterios, Cris, cuáles son los criterios? bueno, vamos a los criterios. Los criterios son el criterio de lado, lado, lado. Te tienen que dar, si te dan 3 lados, no hacen falta más datos. Esos lados deberán cumplir la propiedad triangular. Si no, no vas a poder construir. Sí. Si cumplen la propiedad triangular, el triángulo que yo construya con esos 3 lados, o que vos construyas, o que cualquier persona En construya, Singapur, en China, exacto, en idénticos. Ushuaia va a ser el mismo. Idénticos triángulos se van a conseguir con 3 lados que cumplan la propiedad triangular. ¿Sí? Después hay más criterios, ¿no es cierto? Son 3. Y habíamos dicho, hay un truquito para acordarse, que siempre te tienen que dar 3 lados. Está el criterio de 2 lados y un ángulo, que Sí. era lo que estábamos viendo recién. Si a mí me dan 2 lados y acá me dicen cuál es el ángulo, Sí. listo. Es un solo mido el triángulo ángulo posible. y cierro acá. ¿Sí? Y el último criterio es lado, ángulo, ángulo. Me tienen que dar un lado. A ver, podemos usar las tiras largas. ¿Sí? Pero lo mostramos de vuelta. Si me dan el lado violeta y me dicen cuál es este ángulo, lo dibujo y ya la amarilla queda congelada ahí. Y me dicen cuál es este ángulo, pongamos que es ahí. Entonces, con este lado, ¿sí?, de 40 y estos 2 ángulos, alcanza para construir un triángulo. Siempre El el mismo criterio triángulo. es lado, ángulo, ángulo. Perfecto. ¿Sí? Bueno, repasemos los criterios en pantalla para que queden bien claros, porque esto es fundamental, ¿eh? Criterio lado, lado, lado. Si 2 triángulos tienen sus 3 lados respectivamente iguales, entonces son congruentes y punto. Criterio lado, ángulo, lado. LAL, acordate las letritas, que es más fácil. Si 2 triángulos tienen 2 de sus lados respectivamente iguales y el ángulo comprendido entre ellos de igual amplitud, entonces son congruentes. Exactamente. Perfecto. Y el último, ángulo, lado, ángulo. Si 2 triángulos tienen 2 de sus ángulos respectivamente iguales y el lado adyacente es de igual longitud, entonces son congruentes. Perfecto. Bueno, Clarísimo. tenemos los criterios de semejanza, de congruencia, perdón. Eso más Esos adelante. son otros, más adelante. Los criterios de congruencia de triángulos, la propiedad triangular y la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Perfecto. Acá la profe te trajo las reglas y la comprobación, para que les creas a las matemáticas, pero está bien que descreamos y comprobemos todo. Aparte de paso, así lo aprendemos mejor. Sí, claro, claro. Bueno, muchas gracias, Cristina, De nada, por la clase. de nada. Bueno, en un ratito viene Alejandro y empezamos la clase de geografía, pero primero vamos a despejarnos un poco, a tomar un poco de aire, recreo, y enseguida seguimos aprendiendo en Canal Encuentro. Seguimos educando, empieza la clase de geografía con el profe Alejandro. ¿Cómo estás, Ale? Hola Ángela, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Bien, muy bien. ¿Qué tema trajiste hoy? Hoy vamos a estar trabajando con migraciones, ¿sí? Y la idea es interiorizarnos de algunos detalles de este fenómeno. ¿Con qué objetivos? El objetivo es conocer quiénes llevan a cabo las migraciones, las causas por las que se desplazan, también los lugares de los que provienen y los lugares en los que se asientan dentro de nuestro país. Bien, hacemos un pequeño repaso porque venimos hablando de este tema, acercándonos a este tema. Claro, veníamos hablando de población, la Sí. clase pasada hablamos de las características de la población. Dijimos que una primera para empezar el análisis sería la del tamaño, ¿no es cierto? Hablamos del tamaño de la población de nuestro país como un tamaño moderado en relación a su territorio y también hablamos del crecimiento, una tendencia que, como veíamos por la tabla, experimentan prácticamente todas las sociedades, excepto en situaciones muy puntuales o atípicas, ¿no es Sí, cierto? muy dramáticas, una guerra, Claro. una hambruna, una Ajá. enfermedad muy severa. Exacto. En general tienden a crecer. Y me acuerdo que había distintos tipos de crecimiento. Bien, habían 2 distintos tipos de crecimiento. Todos estos datos, recordemos entre paréntesis,
análisis los podíamos conocer por medio de los censos, Sí. ¿no? Que eran esa radiografía o estudio tan completo de la sociedad, y las formas de crecimiento, como bien recordás, son el crecimiento vegetativo, perdón, que sería la diferencia entre la natalidad y la mortalidad. Claro, si ¿sí? nace más personas de las que mueren en una sociedad, va creciendo con este crecimiento vegetativo. Exactamente, y se mide a lo largo de un año. Y por otra parte teníamos el crecimiento por saldo migratorio, Sí. que era la diferencia entre los inmigrantes y los emigrantes también en un año. Bien, entonces ahí llegamos al tema de los inmigrantes. Claro, justamente llegamos al tema de los inmigrantes, que es el tema que vamos a trabajar hoy. ¿sí? Perfecto. Pero que la clase pasada ya habíamos estado planteando, ¿sí? En función de los videos que estuvimos trabajando y que nos permitieron ver que tenemos una sociedad realmente muy heterogénea. ¿sí? Habíamos hablado de una población nativa americana, a la que luego se va a agregar la población europea que llega con la conquista, y esta población europea además trae a la población africana, ¿no es cierto?, de manera forzosa, Sí. en el contexto de la trata. Sí. Por eso decíamos, parte de nuestra población desciende de los barcos, sí, pero de las bodegas de los barcos, Sí. en todo caso. ¿sí? Y, Que son los africanos esclavizados, lo venimos viendo también en otras materias, africanos esclavizados, que claro, está buena esa diferencia, venían en barco, pero no venían ni en primera, ni en segunda, ni en tercera clase, sino en las bodegas. Claro, venían en una condición muy precaria y de hecho Sí. ni siquiera de manera voluntaria, por supuesto, Claro. porque formaba parte del sistema esclavista, pero también vimos que hacia fines del siglo XIX se empiezan a agregar nuevas oleadas migratorias y que ahí sí tal vez podemos decir bajan de los barcos, pero bajan de barcos que vienen de distintos lugares del mundo, ¿sí? No solamente de Europa, como se pensó durante mucho tiempo, sino también de Asia y de África. Bien, perfecto. Hay tipos de migraciones, ¿no? Veo que nos trajiste allí. Sí, en principio podemos definir a las migraciones Sí. como el desplazamiento de grupos de personas que los lleva a cambiar de manera transitoria o permanente, ¿sí?, su lugar de residencia. ¿Mm? Bien. Como podemos ver por acá en el gráfico. ¿sí? Desplazamientos en que los grupos humanos cambian su lugar de residencia. Sí. Y existen dos tipos de migraciones, principalmente. Hay distintas formas de clasificarlas, pero si lo consideramos de manera espacial, desde las cuestiones cartográficas, podemos hablar de migraciones internacionales, que ocurren cuando los grupos se desplazan atravesando los límites de un Estado nacional, ¿no es cierto? O sea, de un país al otro. Sí. ¿sí? Y por el contrario van a existir migraciones internas, que son aquellas donde los grupos de personas que cambian su lugar de residencia lo hacen dentro de los límites del Estado, es decir, dentro de una misma provincia o de una provincia a otra. Bien, perfecto. Vamos a ver una placa hasta acá para entender estos tipos de migraciones, ¿eh? Así queda bien clarito. Migraciones, desplazamientos de grupos humanos que cambian su lugar de residencia. Migraciones internas son las que suceden dentro de los límites de un mismo estado. Migraciones internacionales son aquellas en las que los grupos se desplazan de un estado nacional a otro. Sí, y retomando una idea, podemos pensar en cómo se le denomina, ¿no es cierto?, a los sujetos que experimentan la migración. Sí. ¿sí? Porque esto a veces se presta a confusión y lo cierto es que aparecen dos denominaciones, ¿no es cierto? Podemos decirles inmigrantes, si los estamos contemplando desde el lugar al que ingresan, ¿sí?, al que llegan, pero esa misma persona al mismo tiempo también puede ser denominada emigrante, si por el contrario lo analizamos o lo vemos desde la sociedad a la cual deja atrás. Claro, si es gente que se va de mi sociedad, para mí son emigrantes. Si Exacto. es gente que viene a mi sociedad, para mí son inmigrantes. Ajá. Perfecto. Esas dos denominaciones son correspondientes a todos los sujetos de una migración, Claro, depende desde donde uno mire. desde donde uno lo mira exactamente. Perfecto. ¿Y siempre hubo migraciones? Bien, las migraciones son una práctica muy antigua, ¿no es cierto? De hecho, en uno de los videos de la semana pasada veíamos que en definitiva todos somos africanos emigrados, ¿no es cierto? ¿Y esto qué quiere decir? Que en alguna medida, tanto la especie salió de África, la especie humana salió de África, todos estuvimos vinculados y estamos de hecho vinculados a las migraciones. Claro, algún movimiento. Ajá. ¿Y por qué razones hoy o en los últimos años, en esta era moderna, la gente migra? Bien, tenemos distintos motivos, ¿no es cierto? En primer lugar, podríamos mencionar los económicos, ¿sí?, que serían tal vez los de mayor trascendencia, ¿sí? Por ejemplo, durante 2001 y la crisis que atravesó nuestro país, una crisis económica, institucional, social, hubo una fuerte tasa de inmigración, ¿no es cierto?, de argentinos y argentinas que dejaron nuestro país. O sea, para nosotros, emigración.
para nosotros sería migración en ese caso, claro. Si querés, el saldo migratorio habría sido negativo ese año. ¿Sí? Claro. Otro motivo podría ser buscando ponerse a resguardo de desastres naturales, ¿sí? Por ejemplo, como ocurre a raíz de tormentas recurrentes en la zona del Caribe, ¿no es cierto? O incluso erupciones volcánicas que se dieron en esa zona. ¿Sí? Hay un tsunami en tu zona, se te destruye tu lugar, te vas. Sí, ha ocurrido y son muchos los ejemplos, ¿no es cierto? También tiene que ver con las condiciones de vida de cada sociedad, ¿no? Y las posibilidades de anticiparse a esos fenómenos de repente o no. Una tercera causa podría ser escapar a cuestiones religiosas o persecuciones religiosas. Sí. Se dieron, por ejemplo, en el transcurso del siglo XIX. ¿Sí? Así es que, por ejemplo, Estados Unidos recibe mucha de su inmigración, por ejemplo, los irlandeses, ¿no es cierto? Y también tenemos, como consecuencia de conflictos políticos, ¿sí? Como ocurrió lamentablemente en el intervalo de la dictadura militar del 76 al 83, que generó muchos exiliados. Claro, ¿no? gente que se va porque teme por su vida por diferencias políticas con el gobierno de turno. Ajá, un o gobierno con de facto, grupos, claro. con grupos que tienen poder Claro. de hacerle daño. Claro, entonces las causas son heterogéneas. Tiende en general a haber un mayor peso de los factores o los aspectos económicos. ¿Sí? Sí. Y una causa más, que me estaba olvidando, la está por última. acá, sería, por ejemplo, por motivos de estudio, ¿sí? Que tiene que ver, bueno, con la infraestructura del servicio educativo en el país y que ocasionalmente hace que personas jóvenes se desplacen hacia la capital de su provincia o hacia la capital del país, por ejemplo, para estudiar. Entonces, Córdoba, La Plata y la ciudad de Buenos Aires son centros que atraen mucha inmigración. Claro. Muchas migraciones internas. E incluso de países vecinos. Por razones de estudio, está bien, súper interesante. Bueno, está bueno que cada uno piense, los chicos también, si son de una familia de migrantes, de inmigrantes, si su familia vino de otro país, si vino de otra provincia, si hay en su historia reciente alguna historia de estas, ¿no? De cambiar de residencia por alguna razón como las que estamos expresando. Está bueno pensarlo así. Estaría buenísimo. Que puedan es lindo, reconstruir esa historia. Reconstruir la historia de cada uno. Bueno, y hay una migración muy importante, una inmigración que forjó la Argentina de hoy, que fue la de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que la venimos viendo también en varias materias. Claro, la llamábamos la clase pasada, en el programa pasado, la gran inmigración, en referencia a su volumen, ¿no es cierto? Decíamos, la Argentina es el segundo país en el mundo en ese momento en recibir inmigrantes detrás de Estados Unidos, pero con mucho mayor impacto en nuestro país, por la poca población de base que teníamos. Claro. Y también le llamamos migración transoceánica, ¿no es cierto? Por esta idea de la enorme distancia que recorrió la mayor parte de esos inmigrantes. Sí, venían en barco y tardaban meses. Se tardaba mucho tiempo, pero las tecnologías de la época igual habían acortado bastante los viajes, ¿no es cierto? El barco a vapor y demás. Esa gran inmigración se va a extender hasta 1914, fíjate, acá lo podemos ver en este gráfico. ¿Sí? Es cuando tiene su pico, ¿sí? Y aproximadamente... Ahí tenemos unos ejes cartesianos, ¿para qué? Tenemos los ejes cartesianos que vemos siempre con Cristina. Acá tenemos el porcentaje de población y acá tenemos los años. X e Y, ¿no? X e Y. En el X encontramos los años y vemos que el piquito más alto lo tenemos en 1914. Ese es el año que más gente llegó a la Argentina. En que más cantidad de extranjeros hubo en relación a población local. Y entonces nos encontramos, como bien indica acá la tabla, o el gráfico cartesiano, con un 30% de extranjeros en nuestro país. ¡Wow! ¿Sí? Ese flujo se interrumpe a partir de 1914 y esto tiene que ver con el comienzo de un conflicto. ¿Sí? De la Primera Guerra Mundial. Exactamente, la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué se interrumpe? Porque los varones quedan afectados a su participación en la guerra, ¿no es cierto? Los que estaban en Europa, digo, y eventualmente hubieran querido mirar, pero también es curioso que muchos de los que estaban en Argentina también vuelven a su lugar de origen porque sienten un compromiso por combatir. Entonces este flujo se interrumpe. ¿Sí? Si miramos más en el transcurso del siglo XX, podemos ver cómo la curva, ¿sí? Le llaman así con Cristina. Sí. Curva. Dijo que hay que decir curva aunque sea recta. Curva aunque sea recta. Bien, entonces ese sería el caso. La curva va marcadamente en declive, ¿sí? Y nos indica que la cantidad de extranjeros en nuestra sociedad fue disminuyendo sensiblemente y de un 30% nos estabilizamos finalmente en las últimas décadas en aproximadamente un 5% de inmigrantes.
Está bien, es muy interesante. Y también está bueno pensar los inmigrantes recientes, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a principios del siglo XX, a 1914, y la verdad es que siguen llegando inmigrantes a nuestro país. Muchos de países limítrofes, ya no tanto por ahí cruzando el océano. Y vamos a empezar a recorrer estas historias. ¿Qué tal si conocemos la inmigración paraguaya, por ejemplo, de la mano de este material? Vamos. El viaje fue larguísimo, pues yo nunca antes había viajado tantas horas en colectivo. Fue muy frío, yo viajé en septiembre y obviamente que en Paraguay hacía un calor de 45 grados y ni bien pasé Formosa ya hacían 25 grados. Entonces tuve muchísimo frío en el colectivo, un frío que no me voy a olvidar nunca. Y cuando vine me encontré con una Argentina fría, con gente usando tapado, con gente usando bufanda, cosa que nunca antes había visto en toda mi vida. A los 19 años que me vine, en Paraguay nadie usa bufanda, tapado, no hace frío. Llegué a Lila, Areco 32 años, llegué a San Lorenzo Guá, Ayuco, Argentina, hace 14 años. Qué lindo, qué interesante como Lila, que venía del norte, sintió frío acá y no conocía alguno de los abrigos que veía. Claro, experiencias que tal vez nunca tenemos en cuenta, pero son muy particulares desde donde ellos vienen y lo que encuentran al llegar a nuestro país, ¿no es cierto? Qué bien, qué interesante. ¿Qué más podemos decir de estas inmigraciones? En principio que este testimonio, como veníamos hablando antes, nos permite retomar la idea de que las migraciones no son una cosa del pasado, como vos decías, del siglo XIX o comienzos del XX, sino que están presentes en nuestra actualidad, ¿no es cierto? Pero también las podemos pensar como en comparación con esa gran inmigración, y una primera diferencia sería que estas migraciones que se vienen experimentando desde por lo menos mediados del siglo XX, pero incluso antes también, son migraciones desde los países limítrofes principalmente o del contexto de Sudamérica. Claro. ¿Sí? Y la comunidad paraguaya es una comunidad muy importante para nuestro país porque reúne aproximadamente 1/3 de los inmigrantes que nuestro país está teniendo en la actualidad. Wow, ¿Sí? 1/3 son de Paraguay. Con casi 2 millones de integrantes en nuestro país, ¿sí? Lo que la hace también la colonia de paraguayos más grande fuera del Paraguay. Ah, qué interesante. Bueno, y también está, en el caso de Lila, se ve cómo, a diferencia de esa imagen que tenemos de la gran inmigración de principios del siglo pasado, que venían casi todos hombres, cómo empiezan a llegar ahora muchas más mujeres, ¿no? Claro, las mujeres tienen participación también de esta migración, ya no como en el siglo XIX o comienzos del XX, que eran más bien exclusivamente varones, ¿sí? Esto también nos habla de, bueno, las condiciones de cada sociedad que expulsa y que recibe, ¿no es cierto? Claro. Bueno, vamos a ver más testimonios, ¿les parece? De esta inmigración paraguaya que, como nos decía el profe Alejandro, representan 1/3 de los inmigrantes, de los extranjeros que hay en nuestro país. A ver. Ya hace 25 años que estoy por aquí y la razón era buscar nuevos horizontes o mejores horizontes, y en mi juventud, cuando tenía 19 años, cuando recién salí de la colimba o del cuartel que decimos los paraguayos, generalmente todos los jóvenes siempre estamos mirando para dónde ir, por Brasil o Europa o Estados Unidos o la Argentina, que la mayoría venimos, normalmente venimos acá a la Argentina por trabajo, por educación, ¿no? Son los motores que me movieron principalmente, por lo menos a mí personalmente. Yo ni bien pisé esta generosa tierra, pude obtener lo que vine a buscar, que era el trabajo. Y prontamente empecé a trabajar en un taller. Yo soy pintor de autos. Pude trabajar y empecé a realizarme, digamos, como hombre de trabajo. Ese era Pedro Leiva, arecó 48 años con esto. Hoy por más 25 años a Yujahue, a Yujala Paraguay, golondrina y eso peave. Luego de trabajar, y era joven por supuesto,
la vida te lleva a encontrar el amor de tu vida, ¿no? Y fue así que me crucé con mi futura esposa y nos enamoramos y nos casamos. Y de allí tenemos 3 hijos. Mi hija mayor es Romina, ya ella tiene 22 años. Y después tenemos un mellizo, nena y varón, Matías y Sofía, de 11 años. Me están dando ganas de tereré, decir que no se puede compartir en esta época y además que hace un poco de frío, pero bueno, qué lindo todo lo que compartimos con los paraguayos en Argentina. Distintas formas de un mismo hábito, ¿no es cierto? Sí. El mate tal vez Claro. caliente nuestro y frío de ellos. Le Pero ponen bueno, juguito, está bueno. sí, sabores ricos, ¿no? Un detalle que teníamos que mencionar respecto de la migración paraguaya es que fue muy intensa inicialmente entre fines de los años 50 y los años 60, ¿sí? Y esa primera migración paraguaya se va a asentar en las provincias de Formosa, de Chaco, de Santa Fe, de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, pero más hacia la actualidad es una migración que se asienta sobre todo en el Gran Buenos Aires. O sea, al principio se quedan cerca de Paraguay, en las provincias más cercanas, y después empiezan a venir a la ciudad. Claro, Y- es algo frecuente igual que los grupos limítrofes en principio se asienten en provincias cercanas a su país de origen. Para poder ir a ver a la familia. Sí, tal vez es el lugar que menos cambio brusco le significa, ¿no? Claro, claro. Y también veíamos en el testimonio cómo, en este caso, tiene mucho que ver las oportunidades laborales, ¿no? Cómo Exacto. vienen por ahí a Argentina porque hay más posibilidades de trabajar. Claro, este testimonio nos permite indagar un poco al respecto de las causas, ¿no es cierto?, que mencionábamos recién, y acá queda bien en evidencia que, como vos decías, las causas que impulsaron este testimonio, esta experiencia de vida, son las causas laborales, económicas, ¿no? Pero hay algunos detalles importantes a tener en cuenta, que es que menciona que la mayoría de los jóvenes, al terminar la colimba o el cuartel, como le dicen en Paraguay, Sí. tienen agendado o en mente la idea de emigrar, ¿no? Con distintos destinos, tal vez Estados Unidos, tal vez Europa, pero muchos lo terminan haciendo a la Argentina, ¿no? Entonces ahí hay un claro peso de las cuestiones económicas, Claro. ¿no? Cuestiones que no son menores porque incluso este hombre dice, bueno, entré a trabajar en un taller de pintura y finalmente me pude realizar como un hombre de trabajo, ¿no? Claro, tiene que ver con todo un proyecto de vida, no solo Claro. con un ingreso económico. Claro, que para él como para nosotros el trabajo es una parte esencial de sus proyectos de vida y afortunadamente pudo materializar o concretar en su arribo a la Argentina. Claro, y Argentina recibe mano de obra que viene bien para trabajar. Si consiguen trabajos porque son necesarios Claro. en nuestro sistema productivo. Bueno, buenísimo. ¿La seguimos en un ratito? Porque Bueno. estoy casi segura, pero casi segura de que en cualquier momento suena el timbre. Recreo. Enseguida seguimos en clase de geografía con el profe Alejandro. Seguimos educando. Estamos en clase de geografía con el profesor Alejandro. Estamos viendo migraciones y vimos varios testimonios de migrantes paraguayos en nuestro país, ¿no? Sí, estábamos viendo dos experiencias distintas, pero que realmente pudieron obtener lo que buscaban, ¿no? Ujú. Bueno, y tenemos más experiencias y más testimonios. En este caso, de Benigno, que es un inmigrante en nuestro país proveniente de Bolivia. A ver, vamos a conocerlo. Primeramente vine cuando era chico, tenía 16, 17 años, vine con mi tío hasta Salta, Jujuy. Y bueno, ahí empezamos a venir un poco más adentro, a Mendoza. Y en ese lugar me empezó a gustar la República de Argentina y bueno, mi interés era ya no irme, pero como mandan los mayores, me volvieron a llevar a Bolivia de vuelta. Y bueno, como ya conocía, entonces ya tuve mi pareja, después de mi pareja decidí venirme para este país. Tuvimos 15 o 20 días ahí en Cardales y después teníamos que buscar trabajo sí o sí. Y trabajamos andes de portugués primeramente. En Escobar empezamos a trabajar un poco más de otro portugués, bueno, ahí nos gustó, ahí sí estuvimos mucho tiempo, como 2 años. Y después vimos que los paisanos se independizaban por sí solos para hacer producción, y bueno, como eran paisanos de nosotros, empezamos a trabajar con unos paisanos. Empezamos a
tener hijos, los chicos ya eran un poco más grandes y necesitábamos independizarnos, tratar de salir, de superarnos nosotros también un poco más, ya no trabajar así nomás. No sé si es una bendición de Dios o es una, qué sé yo. Un día pasábamos por acá, por esta ruta, trabajamos ahí al fondo, pasábamos por este camino y empezó a llover y nos sentamos justo en el árbol donde está enfrente ahí del portón mío. Y bueno, vimos una producción de maíz, estaba produciendo yo maíz. Y mi señora se sentó ahí y empezó a, no es mentira, es verdad, empezó a llorar. Así, mira, si este fuera de nosotros, qué hermoso sería. Y bueno, no queríamos entrar así por así. Fuimos a la municipalidad, mi señora es argentina, fue con su documento, preguntó con los documentos de los chicos si se podía hacer. Y había un señor ahí en la municipalidad también que le dijo que sí se puede. Le dijo, ustedes tienen que pagar los impuestos. Y nosotros, mi señora accedió ahí nomás, dijo, sí, nosotros no tenemos ningún inconveniente en pagar los impuestos. Su tío Benigno Cabrera Ramos nació el 4 de diciembre de 1961, Jamuni, Argentina, casi 30 años. Qué jovencito llegó Benigno, con 16 años, ya hace más de 30 que está en nuestro país. Sí, muy joven, algo que es característico de la migración en general, porque es lo que se denomina migración activa, población activa, perdón, es cierto, gente que está en condiciones de trabajar. Claro, ¿sí? Claro, y que viene en búsqueda de mejores perspectivas laborales. Claro, y nos permite ver las posibilidades de ascenso económico que muchas de estas comunidades se encuentran en nuestro país, ya que, por ejemplo, parte de sus compatriotas, que él llama paisanos en el video, Sí. consiguieron independizarse laboralmente al comprar su propia tierra y formar sus propias quintas o huertas, ¿no es cierto? Sí, ¿esto es lo que se llama cadenas migratorias? Las cadenas migratorias son los vínculos que los inmigrantes tienen con sus compatriotas dentro de nuestro país y aprovechan esos vínculos, tal vez son familiares, tal vez son conocidos, ¿no es cierto? Y les facilitan el acceso, el ingreso al país, como también una vivienda eventualmente ni bien llegan, o el acceso a algún trabajo. Existen desde la gran inmigración, es un fenómeno espontáneo. Claro, porque si no, no es que venís y por ahí no tenés ni dónde dormir esa noche, sino Claro. que te apoyás en algún vecino original de tu país, en algún primo, algún conocido que te dice, bueno, venite a casa, yo te ayudo a conseguir el primer trabajo. Claro, antes era más sensible porque esa información circulaba por cartas, los contactos no eran tan Claro. intensos como hoy. Hoy, por supuesto, que será mucho más dinámico, pero son muy importantes para el ingreso de estos grupos. ¿Y Argentina tuvo siempre la misma postura frente a las corrientes migratorias? No, las posturas han ido cambiando afortunadamente en el transcurso del tiempo, y digo afortunadamente porque hasta hace algunos años atrás nos regíamos por una ley, un decreto ley sancionado durante la dictadura militar, Sí. llamado en consecuencia ley o conocido como ley Videla, que Sí. era un decreto ley que fijó las categorías en temporario, transitorio y permanente, Sí. pero con distintos requisitos, tanto para acceder como para eventualmente perderla a esas condiciones, ¿no es cierto? Si no se cumplía con los requisitos que el Estado había pautado, y también le atribuía al Estado la posibilidad de expulsar a ese inmigrante que no estuviera respetando el lugar de asentamiento o demás condiciones en las que había negociado su residencia. Sí. ¿Y cuándo se produce el cambio de esta ley? Bien, el cambio se produce hace pocos años atrás cuando se sanciona la ley Justiniani, conocida, ¿no es cierto?, 25.871, que, por el contrario, observa al inmigrante desde una mirada más contemplativa de los derechos humanos y, afortunadamente, le permite a la Argentina colocarse como una potencia en materia inmigratoria o un modelo a seguir, ¿no es Claro, cierto? lo voy a escribir en el pizarrón, porque por ahí a alguien le interesa ir a ver qué es lo que dice la ley que rige la migración. 25.871, van y ven Claro. los derechos de los migrantes en nuestro país, las obligaciones, ¿no? Está Sí. bueno. ¿Qué organismo nacional se ocupa de estos temas? Bien, el organismo que se encarga es la Dirección Nacional de Migraciones y en función de esta ley los trámites se han vuelto bastante sencillos, ¿no es cierto? Que es también una parte a contemplar, ¿no? Que existan trámites
realizables. Claro. El inmigrante puede acercarse a su dependencia municipal con dos fotos carnet, ¿no es cierto? Algún papel probatorio de su nacionalidad, una cédula o pasaporte, y ahí se activa el acceso a un tipo de residencia que se dice precaria, ¿sí? Pero que es muy importante porque es el paso previo a obtener la residencia permanente y en el interín le permite acceder al sistema educativo, como también a los servicios de salud, o incluso a un QUIL, que no es un dato menor, porque a su vez le permite eventualmente acceder a un empleo en blanco. A un empleo en blanco, claro. Esos eran todos beneficios que por supuesto la ley Videla no contemplaba. Claro, puede mandar a los hijos a la escuela, puede acudir a un hospital si lo necesita y puede trabajar. Una base de ciudadanía, ¿no? Claro, exactamente. Principios que lo incorporan a la ciudadanía activa. Excelente. Bueno, vamos a ver en un material, el siguiente, cuál es la composición actual de esta inmigración. Seguir aprendiendo sobre estos inmigrantes, los que llegan en estos días a nuestro país. A ver. Composición actual de la inmigración argentina. En abril del 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner lanzó el programa Patria Grande, con el cual se buscó regularizar la situación de miles de inmigrantes provenientes de países limítrofes y el Mercosur. Los y las inmigrantes pasan a tener acceso a una credencial de residencia precaria. Algunos aspiran a una residencia definitiva, pero esto los habilita a permanecer, salir y regresar al país, estudiar y también acceder a un QUIL con el que trabajar hasta obtener su ciudadanía. Luego de las oleadas inmigratorias de principios del siglo XX, ha disminuido el volumen y actualmente se mantiene en niveles estables de un 5% de inmigrantes sobre la población total. Respecto del origen actual de los inmigrantes, entre los principales países de nacimiento de extranjeros en Argentina, existe una presencia dominante de paraguayos, con 550.713, 345.272 bolivianos, seguidos por 191.147 chilenos, y peruanos con 157.514. La distribución de los inmigrantes muestra una marcada concentración en la ciudad de Buenos Aires, que alcanza un 42% de los inmigrantes radicados. Muy de cerca, la provincia de Buenos Aires con un 40%, mientras que Córdoba, Santa Fe y Mendoza tienen porcentajes marcadamente menores. De acuerdo con la Dirección Nacional de Migraciones, se ha registrado un aumento en la corriente migratoria venezolana en los últimos años. Entre 2012 y fines del 2019, fueron 170.000 los venezolanos que obtuvieron su radicación en Argentina. Bueno, Ale, es muy interesante porque podemos ver también la distribución de los inmigrantes, ¿no? ¿A qué ciudades, a qué provincias van? Claro, lo hablábamos anteriormente. Una alternativa es que se asienten en las provincias cercanas a su país de origen, pero no siempre es lo que ocurre, ¿no es cierto? Y para comprobar esto podemos trabajar con dos comunidades de inmigrantes en nuestro país, que serían, como vemos en estos gráficos de tortas, sí, que estuvieron viendo con Cristina también. Muy bien. Los inmigrantes de Bolivia y los inmigrantes de Chile. Sí. ¿Sí? En esta torta podemos ver que los inmigrantes de Bolivia principalmente se asientan, fíjense, en la provincia de Buenos Aires, donde tendría residencia el 38% y un 22% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital federal, con lo que estamos en más de la mitad de la población boliviana en esta región muy en concreto, pero por el contrario, la colectividad chilena en Argentina tiene una distribución mucho más heterogénea, ¿sí? Por ejemplo, el 20% asentado en Río Negro, ¿sí? Tenemos un 14% en Neuquén, un 10% en Santa Cruz, un 10% en Chubut y un 9% en Mendoza, lo que nos habla de que, bueno, algunos grupos entonces, como los chilenos, tienden a asentarse más bien cerca de los lugares de su país de origen, ¿no es cierto? Aunque, bueno, hay un 25% importante que radica en Buenos Aires, en la provincia. En la provincia de Buenos Aires. Y ahí debajo tenés que, como referencia, la población de Argentina. Claro, acá tenemos una torta que nos habla de la distribución de la población argentina, con un 39% en Buenos Aires, ¿sí? Un 8% en la ciudad de Buenos Aires, y las demás provincias, seguidas en tercer lugar, estaríamos con Córdoba, ¿no es cierto?, con el 8%, Santa Fe
y bueno, con distinta participación en las restantes. Bueno, ¿y qué pasa con la inmigración venezolana? Bien, la inmigración venezolana es, de acuerdo a la Dirección Nacional de Migraciones, la más importante de las que hemos recibido durante 2019. ¿Sí? Es una inmigración que comienza allá por 2012 aproximadamente. Hay miles de inmigrantes venezolanos que han accedido a su ciudadanía, a su residencia, ¿sí? En función de haber blanqueado su situación. Pero también es interesante analizar las formas por las que llegan, ¿no? Sí. Muchos de los inmigrantes venezolanos que tal vez antiguamente habían llegado en avión, hoy por hoy lo están haciendo sobre todo por la vía fluvial, ¿sí? Que es una vía que durante 2019 duplicó la cantidad de venezolanos que acercó a nuestro país, pero también se ha vuelto bastante intenso el uso de la vía terrestre, ¿sí? De ahí que a muchos de ellos se les denomina caminantes, ¿no es cierto? Una alternativa que sextuplicó la cantidad de venezolanos que ingresan a la Argentina. Wow, qué interesante. ¿Y qué más podemos decir de esto? Por ejemplo, preguntarles a los chicos, tal vez forman parte de una comunidad, no es solo que le preguntan a mamá, papá, al abuelo y le dicen sí, yo emigré de Paraguay, sino que a lo mejor forman parte de una comunidad y mantienen alguna de esas costumbres, ¿no? De los vínculos con sus países de origen. Claro, o tal vez no son miembros de una comunidad, pero conocen alguna comunidad cercana a la zona donde viven y tal vez sería bueno que analicen qué rasgos culturales interesantes tienen o destacados, ¿no es cierto?, que enriquezcan a nuestra cultura, por supuesto. ¿Qué festejos o fiestas hay de inmigrantes acá, por ejemplo? Bien, hay distintos momentos y lugares, podríamos decir, que nos ponen bien en contacto con esta situación de la migración. Uno es la fiesta del inmigrante, ¿sí? Que se lleva a cabo en el mes de septiembre en Oberá, Misiones, ¿sí? Y que arranca en los años 80. En principio arranca como una reunión de vecinos que con orígenes muy diversos buscaban compartir comidas, vestimentas, tradiciones musicales, ¿sí? Pero luego esa reunión de vecinos se fue transformando en una feria, luego en una fiesta provincial y a partir del 92 en una fiesta nacional, ¿sí? Se hace los días 4 de septiembre porque es como se le instituye en el calendario a partir del gobierno de Perón, ¿sí? Y esta decisión a su vez busca conmemorar la decisión del triunvirato en 1812, cuando declara que se buscaba dar cobijo a la inmigración en nuestro país. Bien, buenísimo. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos para cerrar? ¿Qué conclusión nos podés dejar, Ale? Bien. Si querés podemos comparar entonces lo que estuvimos trabajando en la clase pasada y retomábamos hoy, la gran inmigración, con las migraciones recientes, ¿sí? Que estuvimos analizando en la clase y el programa de hoy. Dale, ¿sí? Distintos momentos de inmigración que termina conformando nuestra sociedad, como venimos viendo, por ejemplo, en formación ética y ciudadana. Muy bien. Entonces tenemos un cuadro de doble entrada que llamaríamos, ¿sí? Con estas variables, características de la migración. Ahora las vamos a ir enumerando. Y por otra parte, los dos distintos episodios migratorios que estamos haciendo referencia, la gran inmigración, 1880-1914, y las migraciones recientes que se dan a lo largo de todo el siglo XX, pero más intensamente desde mediados del siglo XX a la actualidad. Sí, perfecto. Entonces tenemos el lugar de procedencia de los inmigrantes. Para la gran inmigración marcábamos Europa, ¿sí? Pero también Asia y África. ¿Sí? Llegan, por ejemplo, caboverdianos, sudafricanos, sirios, libaneses, ¿sí? Que nos muestran que los orígenes son más diversos que los europeos. Sí. ¿Sí? Tenemos también, por el contrario, en las migraciones recientes, el contexto es más bien sudamericano. ¿Sí? De allí el programa Patria Grande, que buscó regularizar la condición de muchos de ellos. Claro. ¿Sí? El momento, decíamos, la gran inmigración, fines del siglo XIX, comienzos del XX, hasta 1914, la Primera Guerra lo interrumpe a ese fenómeno, a ese flujo migratorio, y las migraciones recientes a lo largo de todo el siglo XX, pero con más presencia tal vez a partir de mediados de siglo, 1950. Las causas tenemos de la gran inmigración: problemas económicos, crisis en distintos países de Europa, pero también políticos y religiosos, ¿sí? Y para estas migraciones principalmente serían problemas económicos. Sí. ¿Sí? No hay persecuciones, afortunadamente, en Sudamérica en este momento como para generar una oleada migratoria. No, claro. de escape. Pero sí, las causas económicas, como decíamos, generalmente son las más importantes que vuelcan a la situación bastante aventurada de migrar, ¿no es cierto? Claro. Lugar de asentamiento, la gran inmigración, habíamos mencionado las ciudades del litoral, las colonias agrícolas, otras provincias como Chubut, de repente, que reciben
migraciones en esta época. Y en la actualidad, por el contrario, las migraciones recientes tienden a asentarse en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires o provincias limítrofes. A esos países. A esos países, como veíamos el caso de la colectividad chilena, que se asienta mayormente en Patagonia, ¿no? Cadenas migratorias existen, ¿no? Sí, en todos los casos, en una y otra migración se da la presencia de cadenas migratorias, decíamos tal vez a la actualidad, por medio de otros soportes, ¿no es cierto? Ya no la carta de fines del siglo XIX, comienzos del XX, pero existen. Pero se apoyan mucho en amigos, conocidos, primos, vecinos de sus pueblos originarios, de sus ciudades originarias. Claro, que les permita enfrentar el desarraigo, ¿no es cierto? Claro. Y en cuanto a la composición, la gran migración trajo principalmente hombres jóvenes, que eventualmente luego traían a sus familias desde Europa, en ocasiones eran hombres jóvenes y solteros que formaban familia acá, y en las migraciones recientes, por el contrario, encontrábamos hombres y mujeres por igual, ¿sí? Ya no es una migración sola de varones, y un dato sí en común es que son siempre jóvenes porque es población que está buscando una perspectiva laboral y de vida, ¿no es cierto? Claro, claro, perfecto. Bueno, ¿y qué más nos quedó afuera, que ya se nos está por terminar la clase? Bueno, la idea sería las conclusiones, ¿no es cierto? Dale, ¿Sí? concluyamos, Alejandro. Estuvimos analizando entonces el fenómeno migratorio, dijimos que es el cambio en el lugar de residencia de manera permanente o transitoria. Vimos los tipos de migraciones, las internas, las internacionales, cómo se denomina el sujeto, emigrante e inmigrante, de acuerdo a donde uno lo analice. Y también analizamos las causas de las migraciones, ¿no es cierto? Y sobre todo lo pusimos en relación a estos dos episodios migratorios, que sería la gran inmigración y las migraciones recientes que nutren nuestras sociedades desde los países del contexto de Sudamérica. Excelente. Bueno, buenísimo, muy interesante toda la clase. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ale. Seguro que a un montón de chicos y chicas les despertó un montón de curiosidad sobre sus orígenes. Está buenísimo. Bueno, llegó el final de la clase de geografía. Gracias, Ale, por todo. Te esperamos la próxima. Pero no de este programa, no de esta teleclase, porque en un ratito vamos a inaugurar una nueva sección que se llama Abanderados. En este caso vamos a hablar con una persona, con una mujer que nos representa de una manera espectacular en el exterior y que además hace mucho por Argentina, también en nuestro país. ¿Quién es? ¿Quién será? En un ratito nada más te la presentamos. Ahora, recreo. Ya venimos. Y llegó el momento de estrenar una nueva sección. Se llama Abanderados o Abanderadas y en este caso vamos a conversar con alguien a quien personalmente admiro muchísimo. Una persona que es judoka, campeona olímpica, fue campeona del mundo también en judo, pero además es médica y está trabajando en este momento en un hospital, en el Hospital de San Isidro. Una capa total. Paula Pareto, ¿cómo estás? Bienvenida a este debut, a esta primera edición de Abanderados. ¿Cómo te va? Hola, bien, muy bien. Bueno, gracias por darme el honor de ser la primera en la sección y por la presentación. Muchas gracias. Bueno, realmente me parece imposible poder ser la mejor del mundo o una de las mejores del mundo. Ganaste la última medalla de oro en un Juego Olímpico en judo, o sea, tener un nivel de elite total y al mismo tiempo estudiar medicina, que es una carrera dificilísima. ¿Sos una luchadora de la vida que has logrado tantas cosas, Paula? No, me parece que sí me esfuerzo por las cosas que me gustan y me esfuerzo en hacerlas bien y nada, es la única forma. Yo siempre digo, si te gusta lo que haces, vale la pena el esfuerzo y yo tanto en judo como en la parte deportiva, como en otras cosas que tal vez hago, me esfuerzo y qué sé yo, los resultados son los que se ven, así que contenta por tener los resultados y obviamente los disfruto un montón porque realmente cuestan mucho el día a día y generar un hábito. No es fácil, no todos los días uno se levanta con ganas de entrenar o de ir a trabajar por más que a uno le guste, pero bueno, vale la pena después el esfuerzo en los resultados, ¿no? Claro, es un lindo mensaje para los chicos, viste que este programa va orientado a alumnos de primer y segundo año, de 13, 14 años, y siempre les hablamos del esfuerzo, que uno tiene que buscar su vocación, tiene que tratar de hacer algo que le guste, que lo llene, pero que siempre va a requerir esfuerzo, ¿no? Exacto, o sea, siempre, por más que te guste, a mí me encanta la medicina, siempre me gustó estudiar eso, pero es verdad que, por ejemplo, hay días que uno no se levanta con ganas de estudiar, pero ese día te puedo asegurar que cuando terminaste y lo lograste es como que te sentís mucho mejor que el día que sí te levantaste con ganas, y para el entrenamiento es lo mismo. A mí me encanta lo que hago, pero hay días que estoy cansada
y es como que te faltan un poquito de ganas de pararte de la cama y arrancar. Pero o sea, lo que hay que pensar, o por lo menos lo que yo pienso, es que me gusta lo que hago, que tengo un objetivo y que ese día es el que cuenta para sumar el día a día, y después a la hora de competir o de estudiar, depende de que sea lo que uno tenga como objetivo más cercano, es lo que vale la pena, ¿no? Porque no vale la pena estudiar ni 2 días antes del examen, o por lo menos para mí, ni entrenar 5 días antes de la competencia. Lo que suma es como el trabajo acumulativo que se hace en meses. Claro. Así que es un poco pensar eso, saber lo que nos gusta. Si no nos gusta, no, pero si nos gusta, el esfuerzo va a estar igual. O sea, eso no cambia. Claro, está buenísimo. ¿Y qué estás haciendo en el Hospital de San Isidro? Sos traumatóloga, ¿no? Sí, soy traumatóloga, si bien no estamos, o sea, como los médicos clínicos que tal vez están en frente de batalla como directo en cuanto al tema de la pandemia, sí estamos ahí colaborando y estamos un poco, o sea, expuestos estamos igual, obviamente, porque la gente, los pacientes vienen de afuera y la verdad es que uno nunca sabe si está o no con la infección, entonces protegiéndonos nosotros, protegiendo a los pacientes, porque también si nosotros nos infectamos, o sea, vemos un paciente que tal vez está infectado y no tomamos las medidas necesarias, podemos infectarnos nosotros o infectar al paciente que sigue, por lo cual tomando un montón de medidas, en el tema de la cirugía es lo mismo, y nada, cuidando un poco a todos y esperando. En el hospital la verdad es que hay muchas medidas de seguridad, se están reservando muchas camas para ver cuando este pico exponencial que por el momento no llega gracias al tema de la cuarentena, de cómo se está tratando todo, pero bueno, la verdad que a la expectativa, con muchos cuidados y rogando que no colapse el sistema de salud, que por ahora, gracias a Dios, viene bien. Sí, se está manejando bien. Y Paula, así que operás, entrás al quirófano con un bisturí, todo, abrís unas rodillitas. Sí, o sea, traumatología es una especialidad quirúrgica, hay muchas fracturas, el médico traumatólogo en sí ve lesiones, ¿no? Que pueden ser óseas, musculares, en general son entre esas 2 tendinosas, pero bueno, lo que es quirúrgico, casi siempre nosotros nos encargamos más de las fracturas, ¿no? De los huesos, y bueno, hay que juntarla, hay que darle el eje adecuado, digamos, y eso muchas veces se logra mediante cirugía, a veces con un yeso alcanza, a veces el yeso no alcanza y hay que estabilizarlo con algún mecanismo que dé después al paciente una vida útil mejor, mayor movilidad, o sea, la misma movilidad que tenía antes, que no tenga dolor. Y para eso hay que operar. Y sí, uno obviamente de primero hasta el 4º, 5º año de la residencia va aumentando en cuanto a las cirugías. Primero son cirugías más sencillas, después más complejas, pero siempre, que nadie se asuste, siempre es acompañado de los más expertos que hace años que están con eso, obviamente. Están ahí mirando que hagamos todo bien, o haciendo ellos y nosotros colaborando y así aprendiendo. Yo te tengo una fe bárbara. Que... Yo te dejaría operarme si se me rompiera. Muy bien, muchas gracias. ¿Y usás, Pau, alguna herramienta de concentración o para manejar los nervios del deporte en la medicina o viceversa? Porque me imagino que el tema concentración debe ser muy parecido. Sí, o sea, creo que la concentración y los trabajos de concentración y con mi psicólogo deportivo que hacemos para la parte deportiva, obviamente también sirve para enfrentar situaciones tanto de la medicina como de la vida diaria, porque, o sea, poner el foco en lo que uno hace puede ser para cualquiera de los ámbitos en los que uno esté, ¿no? En la competencia será en buscar la táctica o el lance que a mí me conviene y ver los movimientos de mi rival. Y en la cirugía, por ejemplo, ya que la nombraste, será enfocarme bien en dónde está el problema y buscarle la solución y ver cuál es la mejor solución, porque esa también, o sea, cada paciente y cada fractura es un mundo diferente, no es que son todos iguales, entonces concentrarte en lo que estás haciendo para que salga lo mejor posible. Así que sí, yo creo que muchas de las técnicas indirectamente las llevo a la parte del trabajo, digamos, cotidiano en la medicina. Claro, seguro. Bueno, ya hablamos del esfuerzo que hay que hacer en todos los ámbitos de la vida, hablamos de la concentración, ahora hablemos del resultado, de los éxitos. ¿Qué se siente estar en un podio, en el lugar número 1, que flamee la bandera argentina, tener una medalla, escuchar el himno? ¿Cómo es el momento del éxito? De decir, bueno, todo lo que hice valió la pena para estar acá.
No, está bueno, es eso, ¿no? Es como darse cuenta del esfuerzo que uno hizo, que valió la pena, y bueno, ahí es un poco donde tal vez todos ven que muchos de los deportistas nos emocionamos, porque es como que uno, o por lo menos a mí me pasa de recordar todos los momentos de esfuerzo, más que todo esto que te decía, ¿no? El día que no tenías muchas ganas y te levantaste igual, es como que ese es el día que más te acordás, porque es el día que más te esforzaste, y bueno, es el que vale la pena más que cualquiera. Así que una vez que llegás a tu objetivo principal, que tal vez es en el tema deportivo, lograr una medalla, lograr un buen lugar en el podio o lograr una buena posición y no estar en el podio, es como que uno se siente muy contento, y a mí me pasa eso, de recordar cada momento de esos que me costaron un montón, o la gente que me acompañó, porque hay mucha gente que también la realidad es que te apoya y te acompaña en ese camino, y que sin ellos no sería posible. Entonces ahí es donde uno tal vez ve que nos emocionamos, porque es increíble. O sea, por más que uno lo busque, siempre que llegás, por lo menos para mí, siempre han sido grandes sorpresas de alegría, ¿no? Y que las puedo compartir también con todo el equipo que está atrás mío. Claro, y más allá de la gente que tenés cerca, después te debes dar cuenta que hay un montón de argentinos y argentinas que por ahí no entienden demasiado de judo, pero que se recontra emocionaron, se sintieron también parte de tu triunfo. Eso debe ser increíble también. Sí, la verdad es que el momento donde se izan las banderas y uno ve la bandera de su país es donde se da cuenta que están todos ahí, ¿no? O sea, más allá, como bien decías vos, del equipo de trabajo que a uno lo rodea, ese equipo de trabajo, directa o indirectamente, también son todos esos argentinos que se sentaron y te alentaron por ser argentina, porque de judo no entienden nada la mayoría, que está bien, porque no es un deporte popular, no es un deporte conocido, pero es como que yo lo valoro un montón, al que se sienta que sabe, obviamente, pero también al que se siente y no entiende nada, porque la verdad que sentarte para ver algo que no tenés la más remota idea, pero lo haces porque es argentino y nada, y vamos todos con el del mismo bando, digamos, es lindo. Y eso lo ves, o por lo menos yo me lo hago mucho más presente en la bandera, ¿no? Que en la bandera, en los colores de la bandera es donde nos mete a todos los argentinos, a todos esos que te conocen, que no te conocen, y vamos todos para el mismo lado. Así que también a mí por lo menos me representa algo muy lindo, porque es como que te hace acordar que sos de todos y que sos parte de eso, y que gracias a todo el apoyo ese, directo o indirecto, es que llegaste a donde llegaste. Claro, la peque es de todos, me encanta eso. Bueno, pero antes de despedirte, quiero mostrar una foto, porque parece que estás haciendo furor también en redes sociales con tu entrenamiento. Y hay una foto del entrenamiento imposible. A ver qué hace. ¿Qué es eso? ¿Cómo hizo? A lo Tom Cruise, A lo Tom Cruise en Misión Imposible. La Peque Pareto queda volando en el aire. Así que también muchísima gente está súper interesada en tus entrenamientos. Ahí está, mira, ahí está Tom Cruise abajo. Abajo Tom Cruise, arriba la Peque Pareto. Le sale mejor a la Peque Pareto porque Tom Cruise tiene un hilo. Así cualquiera. Claro, así cualquiera. Bueno, muy bien, muy interesante, la verdad, Peque, todo lo que haces. Me encanta verte así también volando, porque todo ese esfuerzo en la vida, viejo, también hay satisfacciones, también hay goce, disfrute, pero todo ese esfuerzo. Y acá también nos gusta que los invitados también cuenten lo que hacen, porque ¿quién te dice picó por ahí algún bichito de alguien que dice, yo voy a probar con el judo, o voy a probar con este deporte que me gusta, le voy a poner más pilas para tratar de ser como Peque Pareto? ¿Por qué no? Sí, obvio, está bueno. Yo creo que lo bueno de hoy también, la masividad y los medios están mostrando un montón de otros deportes que antes no mostraban, tanto judo como otros muchos deportes amateur, y eso está bueno porque creo que le hace conocer a los más chicos que existen un montón de variedades y que con algunas se pueden quedar. Hacer deporte es bueno, yo creo, siempre digo, cualquier deporte está bueno hacer. La clave es que te guste, y si no lo conoces no te va a gustar porque no sabes que existe. Así que también agradecer un poco eso, ¿no? A todo lo que son los medios que van masificando los diferentes deportes y hacerles llegar a los más chicos que existen un montón de posibilidades, y bueno, tal vez se enganchan con alguna y es genial. Tal vez uno de chiquito no tenía esa chance y hoy la tienen, así que está buenísimo como para que puedan optar o variar por los diferentes deportes que van conociendo. Está bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por esta charla, Peque. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por respetar el tiempo, que no parece, pero estamos en casa y tenemos reuniones una atrás de la otra. Sí. Así que, bueno, nada, gracias, y bueno, un saludo a todos los chicos, los niños que estén mirando, y bueno, intenten tener un poquito más de paciencia, estar en casa con mamá, con papá, disfrútenlos,
que la familia es lo mejor. Así que les mando un beso gigante. Muy lindo mensaje. Gracias, Paula. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, qué grosa la Peque Pareto, ¿viste? Podés ser judoka si querés. También podés ser médico, médica. Y se pueden hacer las dos cosas a la vez. Jeje, todo depende del esfuerzo, de que le pongas garra. Bueno, ¿qué te parece si leemos? Dale. Vamos a leer. Voy a guardar estos papelitos por acá. Y voy a venir a nuestra biblioteca para leer un nuevo cuento. Vos sabés que te proponemos siempre esta idea de leer por leer, de incorporar información. Mirá qué lindo es, por ejemplo, escuchar la historia de Paula Pareto, de una judoka que además estudió medicina. Y bueno, en los libros te vas a encontrar historias humanas, historias extraterrestres, historias subterráneas, un montón de historias. Hoy vamos a leer la primera parte, vamos a quedar debiendo para otro día el resto, así los enganchamos, de Una flor amarilla, de Julio Cortázar. Ya hablamos de Cortázar en las clases de literatura. Él nació en 1914, murió en 1984, fue escritor, fue intelectual, también traducía. Es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Maestro del cuento, la prosa poética y la narración breve en general, y creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la línea temporal. Lo vimos hablando de fantástico. ¿Te acordás del género fantástico? Entre sus libros más destacados están Rayuela, Libro de Manuel, Los Premios, Bestiario, Final del Juego. Bueno, hoy vamos a leer Una flor amarilla, un fragmento. Parece una broma, pero somos inmortales. Lo sé por la negativa, lo sé porque conozco al único mortal. Me contó su historia en un bistró de la Rue Cambron, tan borracho que no le costaba nada decir la verdad, aunque el patrón y los viejos clientes del mostrador se rieran hasta que el vino se le salía por los ojos. A mí debió verme algún interés pintado en la cara, porque se me apiló firme y acabamos dándonos el lujo de la mesa en un rincón donde se podía beber y hablar en paz. Me contó que era jubilado de la municipalidad y que su mujer se había vuelto con sus padres por una temporada, un modo como otro cualquiera de admitir que lo había abandonado. Era un tipo nada viejo y nada ignorante, de cara reseca y ojos tuberculosos. Realmente bebía para olvidar y lo proclamaba a partir del 5º vaso de tinto. No le sentí ese olor, que es la firma de París, pero que al parecer solo olemos los extranjeros. Y tenía las uñas cuidadas y nada de caspa. Contó que en un autobús de la línea 95 había visto a un chico de unos 13 años y que al rato de mirarlo descubrió que el chico se parecía mucho a él, por lo menos se parecía al recuerdo que guardaba de sí mismo a esa edad. Poco a poco fue admitiendo que se le parecía en todo: la cara y las manos, el mechón cayéndole en la frente, los ojos muy separados y más aún en la timidez, la forma en que se refugiaba en una revista de historietas, el gesto de echarse el pelo hacia atrás, la torpeza irremediable de los movimientos. Se le parecía de tal manera que casi le dio risa, pero cuando el chico bajó en la Rue de Rennes, él bajó también y dejó plantado a un amigo que lo esperaba en Montparnasse. Buscó un pretexto para hablar con el chico. Le preguntó por una calle y oyó, ya sin sorpresa, una voz que era su voz de la infancia. El chico iba hacia esa calle. Caminaron tímidamente juntos unas cuadras. A esa altura una especie de revelación cayó sobre él. Nada estaba explicado, pero era algo que podía prescindir de explicación, que se volvía borroso o estúpido cuando se pretendía, como ahora, explicarlo. Resumiendo, se las arregló para conocer la casa del chico y con el prestigio que le daba un pasado de instructor de Boy Scout, se abrió paso hacia esa fortaleza de fortalezas, un hogar francés. Encontró una miseria decorosa y una madre avejentada, un tío jubilado, 2 gatos. Después no le costó demasiado que un hermano suyo le confiara a su hijo, que andaba por los 14 años, y los chicos se hicieron amigos. Empezó a ir todas las semanas a casa de Luc. La madre lo recibía con café recocido. Hablaban de la guerra, de la ocupación, también de Luc. Lo que había empezado como una revelación se organizaba geométricamente. Iba tomando ese perfil demostrativo que a la gente le gusta llamar fatalidad. Incluso era posible formularlo con las palabras de todos los días. Luc era otra vez él. No había mortalidad. Éramos todos inmortales. Continuará.
Buena, la vamos a seguir otro día, porque este es un cuento largo y queremos contártelo todo. ¿Te gusta leer por leer? A nosotros nos encanta. Te invitamos a que agarres libros. Fíjate en tu casa algún libro de mamá, de papá, de los abuelos, alguna biblioteca a la que tengas acceso. Cuando podamos salir de casa vas a poder buscar en la biblioteca de la escuela, en la biblioteca del barrio. Bueno, esa es la invitación que te hacemos. Y también queremos que nos busques en las redes sociales. Dale, escribinos, mandanos lo que tengas ganas, fotos, mensajes, lo que quieras. En Instagram, @seguimoseducando. En Twitter, @seguimoseduc. Acordate que hay una plataforma madre de todo este proyecto que es seguimoseducando.gov.ar, que ahí encontrás cosas para estudiar, cosas para el tiempo libre, encontrás los cuadernos, encontrás películas, encontrás podcasts, encontrás mapas interactivos, música. Bueno, date una vueltita y quédate todo lo que quieras porque no consume datos, es gratis. Y si tenés alguna duda, no me acuerdo las condiciones de los triángulos, bueno, nos puedes escribir a WhatsApp 011-3262-6362, 011-3262-6362 y te contestan profes, y pueden así ayudarte a evacuar tus dudas. ¿Se terminó este programa? ¿Qué le vamos a hacer? Pero lo bueno es que mañana nos volvemos a encontrar a las 11 en Canal Encuentro. Gracias por haber estado ahí. Chao.